para poder dar inicio al webinar del día de hoy. Ok, perfecto. Muchas gracias. Para el día de hoy, pues estamos en el proceso de adentrarnos en un producto que, si bien no es 100% radio de doble vía, es un producto que nos ha servido especialmente en las integraciones de ICOM para hacer interconexión en diferentes infraestructuras, para ser usado como un gateway de diferentes condiciones, un gateway de interconexión para diferentes tipos de redes de comunicaciones, incluso de fabricantes diferentes a ICOM. Con este gateway vamos a poder hacer interconexión de diferentes tipos de infraestructura, como les decía, y pues nos va a permitir de una u otra forma hacer migraciones fácilmente de análogo a digital, o si alguien tiene una infraestructura de un protocolo o un estándar que no es compatible entre sí o de forma directa con una red NXDN que sea provista por ICOM, fácilmente se podría hacer la integración. Este señor se llama el BPG4. Este es una evolución que hemos tenido de un sistema que tuvimos durante muchos años como uno de los productos más interesantes, que era la versión anterior, llamado el BPG3. BPG3, una pequeña cajita que muchos de ustedes lograron conocer, algunos seguramente es completamente nueva, pero para los que la conocieron, con el BPG3 lográbamos hacer una serie de interconectividad, diferentes tipos de interconectividad de infraestructuras, ya fuesen IP o de infraestructuras de forma directa analógica. Esto, como les decía, hace una migración o evoluciona hacia el nuevo producto, que es el llamado el BPG4. Como lo ven en la pantalla, el BPG4 pues tiene otras características físicas, características bastante profesionales. El BPG3 probablemente era una estructura un poco más delicada, por llamarlo de alguna forma. Digo más delicada es porque su carcasa era en PVC más policarbonato, similar a la carcasa que tienen los radios o las terminales de radio. Este es un equipo completamente metálico, bastante robusto, sirve para poderlo instalar en un rack fácilmente. Su estructura rectangular pues lo hace mucho más manejable, mientras que el BPG3, insisto, era un poco menos para estructuras o infraestructuras bastante robustas, ¿no? Era difícil acomodarlo en un sitio de transmisión o en un rack de comunicaciones, etcétera, versus, insisto, el BPG4, que hoy en día, como ustedes lo pueden ver, es bastante manejable. ¿Para qué nos sirve el BPG4? Tal vez esta figura, que debería ir de último, pero opté por ponerla de primero, nos permite hacer interconexión de muchos tipos de redes telefónicas IP, de las telefónicas actuales, no de las anteriores, analógicas, radios IP, radios convencionales, infraestructuras de equipos externos como alarmas, sensores, altavoces, autoparlantes, micrófonos, dispositivos de almacenamiento. Me va a permitir también integrarme con sistemas WLAN o wireless LAN que vimos el jueves anterior, dispositivos o sistemas de comunicaciones que utilizan las redes Wi-Fi. Entonces nos vamos a adentrar un poquitito en cada uno de estos dispositivos, en cada uno de estos tipos de conectividad.
Seguramente, como siempre se los digo, habrán preguntas, habrán necesidades de aclarar algunos puntos. Esto les pido el favor, lo hagamos en la parte final, debido también a condiciones de tiempo y demás. Para iniciar a hablar del BPG4, pues definitivamente tenemos que hablar de cada una de las características, y una de las más importantes es que ICOM logra en un solo equipo integrar 4 equipos que tenía de forma separada. 4 diferentes sistemas de comunicaciones los logra concentrar en un solo equipo. El primero es el BPG3, ese integrador de radio sobre IP, ese integrador de diferentes comunicaciones analógicas e incluso de comunicaciones tipo SIP. Se logra pues con la evolución del BPG3 hacia el BPG4, luego por ende es el equipo reemplazante al anterior modelo, en este caso el BPG3. El segundo es el IP1000C. Los que estuvieron conmigo en el webinar del día jueves, los que no, pues les cuento un poquitito. El IP1000C es el concentrador de todo lo que tiene que ver con radios que trabajan sobre redes inalámbricas, mal llamadas en nuestro sector Wi-Fi. Digo mal llamadas es porque el Wi-Fi es un nombre patentado y no se debe utilizar para las comunicaciones de tipo inalámbrico. O no lo prohíben hablarlo abiertamente como una debido a que es una patente. Entonces se habla de redes de tipo inalámbrico sin licenciamiento, con uso de frecuencias de libre licenciamiento. Entonces el concentrador que nosotros veíamos, que era el IP1000C, el concentrador con el cual trabajan los radios IP100H, básicamente viene también incluido dentro del BPG4. Luego, estos dos componentes que siempre los vendíamos por separado, hoy vienen incluidos en un solo equipo. Viene el transceptor LTE. El transceptor LTE es básicamente un módulo que se llama el IP500G. Este transceptor LTE es un dispositivo que nos permite hacer uso de radios LTE. Nosotros tenemos un producto que se llama el IP501H y el IP501M, que son radios de doble vía que utilizan las infraestructuras de los operadores celulares. Algunos lo llaman POC, sin embargo, en nuestro caso no es un POC convencional. POC significa, por su sigla en inglés, PTT over Cellular, PTT sobre redes móviles celulares. Sin embargo, nosotros, pese a que trabajamos similar a como se describe el POC convencional, los niveles de enrutamiento, seguridad, uso de la infraestructura, etcétera, son completamente diferentes. Por eso no es un POC convencional, es un POC, digamos que de tipo avanzado. Y tenemos también routers VPN, conectividades que teníamos de redes, digamos, redes IP. Podríamos hacer enlaces IP utilizando el SRVPN1. Es un equipo poco comercializado en América, mucho más comercializado en Asia y en Europa. Sin embargo, vamos a ver por qué nos van a permitir todas estas características. Dentro de las características les nombraba el módulo LTE 3G. Luego el BPG4 va a tener la capacidad de que le coloquemos un SIM card. No me voy a desplegar mucho en este tema porque tendríamos que hablar realmente del sistema de comunicaciones IP501H o IP501M, que son radios que trabajan sobre las redes celulares. El que ustedes pueden ver allí en un dibujito que hay en la inferior central de la pantalla o en la inferior derecha de la pantalla, son radios ICOM, trabajados por ICOM,
para que funcione sobre las redes LTE 3G. No se puede cualquier SIM card. Sin embargo, debido a las características del mercado, estamos viendo la posibilidad seguramente de también utilizarlo en algunos países de forma abierta, es decir, colocarle cualquier otro SIM card. Me salió un momentito, quisiera saber si me siguen escuchando, discúlpenme, lo de siempre, ¿no? Mi internet a veces es un poco complicado, a veces tengo fluctuaciones del ancho de banda. Entonces, alguno que me dé feedback, por favor, si me copian. Ok, muy bien. Perfecto. Les decía, entonces, este módulo LTE 3G es básicamente para uso exclusivo de los sistemas de comunicaciones LTE 3G, que seguramente van a ser objeto de un próximo webinar. ¿Por qué no decidimos hablar del módulo LTE o del sistema de comunicaciones LTE 3G? Es básicamente porque queremos estar completamente seguros que en muchos países de Latinoamérica lo podemos lanzar. Ya llevamos en Estados Unidos un poco más de un año con el producto en el mercado y ha sido pues realmente bastante exitoso. En Japón llevamos 2 años y medio tal vez con el producto y es completamente exitoso también. Y digo completamente exitoso es que se han vendido más de 30,000 unidades en Japón en solamente 2 años. Esto equivale a que gran parte de gobierno, sistemas de metro, trenes y demás, incluso el aeropuerto Narita en Tokio es uno de los aeropuertos más importantes del mundo, utiliza esta tecnología para la comunicación. Básicamente, la misma comunicación de un radio de doble vía de tipo digital, solo que haciendo el uso de las infraestructuras de los operadores celulares, sin depender del manejo de conectividades de terceros hacia las infraestructuras celulares. Por eso es que funciona un poquito diferente, insisto, y desafortunadamente pues será tema de otro webinar. Tenemos la integración del IP1000C. El IP1000C, como lo veíamos en el webinar pasado, es el concentrador o el controlador o el cerebro del manejo de las comunicaciones de los radios IP100H. A nuestro BPG4 simplemente le vamos a conectar los access point. Estos access point nos daría a nosotros simplemente la cobertura inalámbrica para nuestros radios que trabajan en las frecuencias de 2.4, 2.5 o 5 GHz, que son las mismas frecuencias que utilizan los access point que trabajan en redes inalámbricas de Wi-Fi. Los IP100H pues son radios bastante robustos, etcétera, y lo que hablábamos el jueves nos permite aplicarlo en diferentes sectores, especialmente en sectores donde es difícil el manejo de frecuencias de tipo licenciado y se necesita hacer coberturas probablemente más en interiores, en recintos cerrados o en recintos limitados y controlados, como el caso de una minera, como el caso de un hotel, etcétera, etcétera, en donde los recintos son básicamente controlados en cobertura, utilizando para estas coberturas simplemente access point de cualquier fabricante, incluso también podrían ser access point, en este caso nuestros de ICOM. Esta integración es pues bastante versátil, básicamente porque dentro del BPG4 que nos integra el IP1000C, vamos a tener la posibilidad de manejo de hasta 50
IP 100H. Si necesitásemos más número de IP 100H, simplemente podemos agregar un controlador IP 1000C. Esto en algunos que conocen un poquitito de la conectividad IP de nuestras redes AIDAS, las redes AIDAS, al transportar la información de radio, si no van a ser moduladas por en este caso, un repetidor, o no van a ser moduladas por un radio, necesitan un vocoder externo. Ese vocoder externo, a ver, Dios, ¿qué pasó acá? Ese vocoder externo nos va a permitir a nosotros básicamente transportar la voz o hacer lo que nosotros llamamos radio sobre IP, transportarlo de tal forma que nos pueda llevar a enlazarnos con cualquier otro dispositivo IP. Es decir, si yo quiero hablar desde un radio digital, un radio AIDAS, a través de un repetidor, ese repetidor está conectado vía IP hacia nuestro BPG4 o al BPG3, cualquiera de los modelos, y desde este BPG3 o BPG4 queremos conectarnos o hacer intercomunicación con un sistema de SIP, una extensión telefónica SIP, era o es imperativo el uso de un vocoder que se llama el CT24. Este BPG4 tiene los vocoders integrados, luego no tenemos que conseguir un dispositivo externo. Antes, con el BPG3 necesitábamos conectarle al BPG4, perdón, al BPG3 necesitábamos conectarle el CT24, o si no la voz no se transportaba, no se podía modular en aquellos dispositivos que no eran propiamente radios. Entonces, aquí tenemos una ventaja básicamente competitiva con respecto al BPG3, es que no necesitamos adquirir de forma externa los CT24. Que en costos, yo realmente de costos no sé absolutamente nada, pero pues sé que pues el CT24 podría tener un costo al menos significativo, que si no lo ahorramos, y aquí ya tenemos incluidos 4 CT24, pues esto nos va a ayudar bastante económicamente. Y esto nos permite conectar hasta 8 diferentes redes IP. Insisto, esto ya es una configuración técnica, probablemente no todos me comprendan hoy respecto a estas conectividades, pero las personas técnicas que alguna vez han tenido que conectar estas infraestructuras sabrán que era un poquito dispendioso el manejo de la conectividad con el CT24. Si no hay CT24, simplemente no pasaba el audio. Entonces, insisto, CT24 nos va a dar a nosotros, el BPG4 nos va a dar a nosotros la posibilidad de interconexión de cualquier infraestructura vía IP. Dentro del BPG4 también tenemos una funcionalidad bastante importante, que es la de grabación de voz. En ninguno de los otros dispositivos en hardware que tiene ICOM teníamos la posibilidad de grabar, excepto hasta cuando salieron los nuevos modelos, el ICF52D con una grabación limitada, o el F3400D series, o sea, 4400D, etcétera, etcétera, en donde podemos colocar una micro SD, y esa micro SD pues nos almacena hasta 500 horas de conversación, recepción y transmisión. La ventaja del CT24 es que yo le puedo conectar un dispositivo externo, llámese simplemente un flash drive, o podría conectar un disco duro, un drive externo de cualquier capacidad, no importa, él lo puede manejar.
y me empieza a almacenar las conversaciones de forma ordenada y por protocolos o por estándares que esté manejando el BPG4. Es decir, si yo tengo una red en el LTE, me va a almacenar una carpeta de grabación de cada una de las sesiones de transmisión, en archivos y carpetas con fecha y hora sobre cada una de las infraestructuras. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues servirá como metadata o archivos de, básicamente archivos de, de ejecución y de control de datos que podamos tener en diferentes infraestructuras. Otra vez se me está cortando esto, discúlpenme. Ok. Entonces les decía, vamos a tener un ordenamiento bastante importante de los archivos para un posterior análisis y manejo. Básicamente aquí nos saldrían en archivos tipo WAV con un ordenamiento, insisto, en carpetas con fecha y hora. Entonces esto, alguien que sepa de administración de bases de datos, de sistemas, podría simplemente desarrollar una pequeña aplicación que nos permita extraer esa información dependiendo de la necesidad, porque nos queda registrado obviamente con el ID del dispositivo que hizo la llamada, por qué puerto se hizo, etc. También el acostumbrado manejo de conexiones analógicas. Estas conexiones analógicas pues son conexiones especialmente para interconexión de otros sistemas o también utilizadas muy comúnmente para el transporte de datos de bajo nivel. Entonces, muchas de las conectividades las utilizamos por esos 4 puertos que ustedes alcanzan a ver ahí en la parte posterior de color negro, rectangular. Esos 4 puertos nos permiten introducir voz y datos y van a ser transportadas fácilmente a través del BPG4, ya sea de forma local o de forma IP. Estos 4 puertos pues nos va a permitir a nosotros que básicamente podamos conectar infraestructuras de cualquier proveedor. Me explico un poco mejor. Yo tengo una red analógica y necesito interconectarla con mi central telefónica para que desde un radio análogo yo pueda realizar una llamada telefónica a mi empresa. Entonces simplemente en uno de estos puertos conecto un radio de tipo analógico, conexiones que obviamente nosotros suministramos o hay cables específicos para determinados modelos de radios y desde un radio analógico se podría marcar a través de una configuración específica que nosotros hacemos a cada puerto, podríamos marcar a una extensión telefónica y hablar con una extensión telefónica específica. O yo necesito, o se necesita, perdón, hacer interconexión entre un radio de banda marina y un radio de banda aérea. También lo podemos hacer por acá. O necesitamos hacer interconexión de llevar desde un punto X a un punto Y una comunicación de tipo analógico. Tal vez esto me lo preguntaban en algún momento en otros webinars. Entonces, yo tengo una red análoga en diferentes ciudades del país. En la ciudad 1 tengo mi red analógica, en la ciudad 2 tengo también mi red analógica y por condiciones, pues estas redes analógicas no se pueden interconectar, básicamente porque las redes analógicas necesitan interconexión IP y las repetidoras se conectan IP pero no transmiten vía IP lo que es los canales de tipo analógico.
Con estos BPG4 lo podemos hacer. Simplemente colocamos de un lado de la red o en una de las ciudades, colocamos un BPG4 conectado con un radio analógico y de la otra ciudad colocamos el otro BPG4 con otro radio analógico y los dos BPG4 se intercomunicarían vía IP. Es un mundo muy grande el del BPG4, desafortunadamente pues simplemente les quiero explicar algunas características básicas. Profundizar en esto se hace de forma técnica y uno presencial y segundo práctica, ¿no? Cada quien con un BPG4 y haríamos interconexiones y demás. Los que conocieron el BPG3 sabían que dentro del BPG3 tenemos dos formas de conexión. Una conexión que se llama bridge o puente, es una conexión que todo lo que entra en una vía sale en otra vía. Es decir, si yo tengo conectado un radio analógico en mi BPG4 y tengo conectadas redes IP o tengo conectados otros radios analógicos o tengo conectados radios marinos o radios aéreos, cuando hable por mi radio analógico podría transmitir inmediatamente a todos los demás infraestructuras y viceversa, cuando hable digamos de un radio marino podría estar hablando hacia un radio analógico o podría estar hablando hacia una red AIDAS o podría estar hablando hacia una red aérea, etc. Entonces, estas intercomunicaciones se hacen dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes. El otro tipo de conexión que teníamos era el tipo converter para interconexiones de tipo selectivo, es decir, el usuario que hace la interconexión determina con quién se puede hablar al mismo tiempo. Es decir, si yo por decir algo inicio una conversación desde una extensión telefónica, esa extensión telefónica debe estar discando un número específico, un ID específico que le dé salida hacia la interconexión que quiera tener. En este ejemplo, vamos a estar discando desde una extensión telefónica, discando hacia una red analógica o una red digital, AIDAS, no importa, podríamos estar llamando de forma directa. O básicamente podríamos también discar desde la extensión telefónica hacia un sistema de altoparlante en donde podemos hacer voceo o hacer perifoneo, no sé, en algunos países lo llaman diferente, entonces podemos hacer comunicaciones de forma selectiva, es decir, tipo converter. Esto lo podíamos hacer en el BPG3 de una u otra forma, pero no combinadas. En BPG4 podemos tener comunicaciones de tipo bridge y converter de forma simultánea. Es decir, yo puedo hacer comunicaciones selectivas o comunicaciones de broadcasting hacia todos los sistemas que tengo interconectados sin tener que tener dos BPG4, como sí sucedía, insisto, con el BPG3. Esto es uno de los grandes avances que tuvimos con el BPG4, porque los que programábamos el BPG3 sufríamos mucho en determinar qué conexión era la que necesitábamos. Acá no, acá podemos hacer comunicaciones o interconexiones de forma combinada sin tener que preocuparnos, bueno, en este caso en costos, debido a que el costo del BPG4 no es tan exageradamente diferente al BPG3, son de un costo relativamente similar. Obviamente el BPG4 vale un poco más. Veíamos al principio que hay la posibilidad de hacer interconexión a través de VPNs. Bueno, el BPG4 nos va a permitir a nosotros no solamente utilizar los puertos analógicos como un puerto RS232, puertos RS232 que generalmente se utilizan para la interconexión de sistemas
de bajas de velocidades o de data muy pequeña, en este caso PLCs o RTUs, para sistemas SCADA, es decir, conectar dispositivos sensores directamente conectados hacia nuestro BPG4 o pasándolos a través de una RTU que tiene conectividad RS232. Incluso la podemos colocar con interconexión IP, pero pues es un poquitito más complejo esa conectividad. Y podríamos transportarla, se puede transportar esa información simplemente a otro BPG4 con conectividad IP a largas distancias, no necesariamente tiene que ser cortas distancias, sino largas distancias, simplemente con una conectividad IP, en este caso y en este ejemplo, a un centro de monitoreo. Entonces, una empresa de servicios públicos está controlando su infraestructura de forma remota y básicamente a través de los transporte, porque estamos vía RS232 con IP, retorna a RS232 o se continúa en IP dependiendo de la conectividad que se haga. En casos muy extremos necesarios, podríamos utilizar el BPG4 para hacer intercomunicación directa desde el BPG4 con otras infraestructuras. Es decir, puedo utilizar el BPG4 como un radio base. Esto quiere decir que tengo un puerto de micrófono en el BPG4, puedo hacer PTT desde allí y dependiendo de la configuración que le dé a mi puerto, al hablar por este micrófono voy a poderme conectar en forma bridge o en forma converter con las infraestructuras a las cuales yo les dé direccionamiento. Por decir algo, yo necesito hablarme desde el BPG4 hacia mi infraestructura LTE, simplemente conecto un micrófono, presiono PTT y puedo estar utilizando mi BPG4 como un intercomunicador con todos los radios LTE o diferentes infraestructuras, insisto. También el BPG4 me da la posibilidad de convertirme en una central telefónica SIP. Esto indica que de fábrica podemos tener hasta 25 extensiones SIP. Esto sirve, insisto, para convertir el BPG4 en una central telefónica. Esta central telefónica nos da 25 anexos, creo que en algunos países lo llaman anexos o extensiones telefónicas, todas sobre IP. Y con una gran ventaja es que yo puedo hacer intercomunicación y conferencias en esas extensiones telefónicas. Es decir, desde una extensión telefónica puedo marcar o comunicarme con un radio convencional, puede ser análogo o digital, o un radio IP 100H, los que son sobre Wi-Fi, o puedo conectarme sobre un radio LTE, o desde una extensión telefónica llamar a un radio marino, o llamar a un radio aéreo. Bueno, se pueden hacer muchos tipos de combinaciones y lo que les decía, incluso puedo utilizarla como la central telefónica de mi pequeña empresa o de mi mediana empresa. Para los sistemas LTE, los radios LTE, que insisto será producto de un nuevo webinar que haremos seguramente la otra semana. Los radios LTE capturan mucha información, bastante información que nosotros le llamamos metadata. Esta metadata básicamente la podemos almacenar en software de gestión. Hoy en día ICOM tiene un software de gestión para los radios LTE en donde tenemos posicionamiento, geocercas, etcétera, etcétera. Y pues básicamente el BPG4 nos sirve de puente para poder extraer esa información. Tiene la posibilidad, en este caso, de conectar el software de gestión a través de un puerto IP del BPG4 y que él capture absolutamente toda la metadata que generan los IP501.
Para otras redes también podría ser utilizable, pero pues en este caso, básicamente, como el BPG4 tiene el módulo incorporado del LTE y del 3G, por eso para nosotros es bastante sencillo, bastante fácil, por llamarlo de alguna forma. Discúlpenme, insisto, las preguntas les agradezco, por favor me las vuelvan a repetir al final. Es un poquitito difícil para mí cambiarme de una pantalla a otra. Ya casi terminamos estas conectividades. Y finalmente, algo que va a compaginar con un webinar que viene próximamente es la interconexión con los radios satelitales. ICOM tiene un producto que fue solicitado por la compañía Iridium de los Estados Unidos. Hoy en día nos podemos interconectar, en este caso de forma directa, con un ICSat 100 y vamos a poder tener acceso a cualquier conectividad con cualquier radio de tipo satelital. Esto que nos permitiría en los anexos telefónicos o extensiones telefónicas. Desde una extensión telefónica podría hablar con un ICESat 100 o desde un ICESat 100 hablar con un radio análogo que está en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pues tengamos obviamente estas conectividades correctamente configuradas. Si alguien, por decir algo, tiene una red AIDAS, pero una de las personas o sus ingenieros de campo en una petrolera, etcétera, están utilizando radios satelitales, básicamente colocamos un BPG4 en la mitad y esto nos podría hacer la interconexión, ya sea tipo bridge o tipo converter o ambas, con los radios satelitales. Entonces vamos a tener facilidad de intercomunicación con diferentes tipos de sistemas de comunicaciones. Ahora sí, sé que son muchas más las bondades que tiene el BPG4. BPG4 hoy, en mi concepto personal, es uno de los, tal vez de los productos más avanzados que tenemos. Lo hemos utilizado fielmente en muchos clientes, usuarios finales que han encontrado en el BPG4 y el BPG3 una forma de interconexión de sus redes bastante importante. Insisto, creo que sobre esto pueden resultar muchas preguntas. Si no alcanzamos en este tiempo, pues, o si no les queda muy claro, con mucho gusto ustedes me pueden hacer la pregunta de forma individual a través de mi correo electrónico y trataré de responderles lo que más pueda. A ver, tenemos una pregunta de Claudio. ¿Ya funciona con red multicast o red unicast? Sí. Sí, ambas condiciones, ambas configuraciones las podemos hacer, ya sea unicast o multicast. Una de las ventajas que tenemos es que podemos elegir o combinar ambos tipos de conectividad. Es básicamente esa conectividad de IP en donde podemos hacer hoy con el BPG4 muchas de las funcionalidades que no podíamos hacer antes con el BPG3. Repito, tenemos una gran bondad y es el poder fusionar conexiones o configuraciones tipo bridge y tipo converter sin ningún problema. ¿Cuántos BPG4 se pueden conectar entre ellos? No hay un número específico, esto lo da la configuración IP que nosotros tengamos. Básicamente pueden ser redes ilimitadas, sin embargo, insisto, esto depende desde la configuración IP que nos den o la conectividad IP que nos den
para los BPG4 es completamente transparente porque actúa simplemente como una dirección IP, puede ser fija, estática o puede ser cambiante, no hay problema. Sin embargo, las recomendaciones siempre en una conectividad IP, especialmente de radio de doble vía, hablemos de repetidores y demás dispositivos IP, la recomendación es que ojalá se coloquen IPs estáticas. Esto no porque los equipos no tengan la capacidad de funcionar con redes de IP dinámicas, sino que nos asegura que si se cambia la IP de un dispositivo en cualquier momento, no se va a tardar mucho tiempo en hacer una renovación de esa tabla de IPs en los equipos y se pierdan algunas comunicaciones. Acordémonos que básicamente o generalmente las comunicaciones que se trabajan en radio de doble vía son comunicaciones de tipo de misión crítica o comunicaciones bastante urgentes, es decir, que pueda comunicarme de uno a otro usuario en menos de un segundo, simplemente presionando un botón. De uno a cientos o a miles de usuarios simplemente presionando un botón. Eso no se hace con otros tipos de comunicaciones. Por eso la radio de doble vía no ha podido ser reemplazada con ningún otro sistema. ¿Cuántas conexiones análogas soporta sin usar el CT24? Conexiones análogas no requieren de CT24, Imer. Solamente el CT24 es para aquellos que vamos a pasar por IP. Y como, digamos, si vamos a conectar equipos de tipo analógico, tenemos simplemente 4 puertos, ese sería el mayor número. No se necesita para las conexiones análogas, básicamente porque los radios se encargan de hacer la modulación o montar la información sobre el vocoder que tiene cada uno de los radios. El CT24 es básicamente y única y exclusivamente para aquellos conexiones que no tienen la capacidad de modulación. Es decir, si yo conecto si quiero hacer llamadas hacia una extensión telefónica IP o cosas de estas, en donde estos dispositivos no tienen el vocoder incluido, para eso se utiliza el CT24. ¿Cómo se comporta la integración telefónica, ya que en la versión BPG4 traía inconvenientes con redes AIDAS? Alejandro, realmente no entiendo la pregunta. ¿Podrías de pronto explicarme un poquitito mejor o disgregarme un poquito mejor la pregunta? Perdón, no entiendo cuál sería la pregunta. La conectividad que se requiere, para responderle a José, ¿qué pasaría con estos sistemas de interconectados si el ancho de banda es deficiente como la conexión que actualmente tengo? Una de las ventajas que tenemos es que para radios, para la interconexión entre repetidores, la interconexión para el transporte de data, es una interconexión de muy bajo ancho de banda. Es decir, para simplemente conectar 2 repetidores necesitamos apenas 100K, 150K a lo sumo en una conversación. Realmente es mucho menos, son 75K por cada conversación. Se está hablando de 75 simplemente por aquellos delays perdón, de 150 por aquellos delays y demás, pero es un ancho de banda demasiado pequeño. Todo lo que se transacciona allí es data. Luego no tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy, que es tener que subir esto a una nube. Generalmente las conversaciones o los transaccionamientos que se hacen a través de
de IP se hacen sobre un protocolo que se llama UDP, no TCP/IP 100%, es decir, no hay una confirmación de los paquetes. Si viajan hacia un solo, hacia una conversación sale hacia un solo lado, básicamente lo que tenemos que verificar es que la conversación sea recibida, porque si no es recibida, simplemente no vamos a tener paquetes de confirmación y esa confirmación pudo haber llegado o no, y simplemente se perdió. Entonces, no lo afecta tanto, sin embargo, no puede bajar de la conectividad pues que nosotros calculemos dependiendo de la cantidad de conexiones que tengamos. Es decir, si tenemos hasta 8 repetidores, pues debemos calcularle un ancho de banda de 150 por 8, que sería lo mínimo aceptable para este tipo de conectividad. ¿Permite la interconexión con P25 y DMR? Sí, de forma analógica. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Si yo tengo un sistema P25 y lo quiero interconectar con un sistema AIDAS o un sistema DMR, debo conectar físicamente un radio en P25 a mi BPG4 y otro radio en DMR a mi BPG4. Y dependiendo de la configuración, yo puedo pasar llamadas de un P25 a un DMR. ¿Qué limitante tiene eso? Que las llamadas grupales serían una por cada una de esas conexiones. Es decir, si yo tengo mi radio DMR configurado con un grupo y mi P25 configurado con otro grupo, si alguien quiere hacer una llamada selectiva desde el radio P25 no lo va a poder realizar, o si alguien se cambia de grupo, pues no lo va a poder realizar. Por eso es limitante. La limitante vendría que si yo necesito más de 4 grupos en este caso, o 2 grupos, 2 por cada uno de los radios conectados, tendría que utilizar otro. Cuando se hacen migraciones entre 2 sistemas o cuando es obligatorio que yo tenga una eventual llamada de un sistema a otro, pero no pasa toda la señalización, y eso es lo que debemos tener en cuenta. La única señalización que pasa 100% son las de conectividades AIDAS. De resto son señalizaciones de tipo analógico que lo hacemos a través básicamente de una conexión de audio y PTT de un radio en cualquiera de esos protocolos. ¿Cuántas conexiones podemos tener cuando lo usamos como puente o como convertidor? Oscar, teóricamente tenemos 32 tipos de configuraciones en el BPG4. Sin embargo, si esas configuraciones las tenemos vinculadas de una u otra forma con puertos analógicos, entonces se nos reduce a la cantidad de puertos que esté utilizando. Es decir, si tengo un máximo de 4 puertos, no podría utilizar más tipos de comunicaciones. Sin embargo, insisto, podemos tener hasta 32 diferentes configuraciones sin ningún inconveniente. ¿Es posible conectar un POC teniendo el pinout del dispositivo celular? Sí. Es posible conectar cualquier dispositivo teniendo el pinout del dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un radio POC de cualquier fabricante y comunicarme con un radio analógico, un radio AIDAS, un radio DMR, un radio P25, desde cualquiera de estos dispositivos, siempre y cuando, y esto es súper importante, ustedes comprendan que esa conexión que hacemos en los puertos posteriores del BPG4 son conexiones de tipo análogo, excepto si yo tengo conectado allí un radio AIDAS. El radio AIDAS es el único que me permite pasar señalizaciones y hacer
manejo de tipo selectivo. De resto, todos los radios son conexiones de tipo analógico convencional, de simplemente PTT, audio y micrófono, y paré de contar. ¿Puede grabar simultáneamente 4 llamadas? Sí, Carlos. Podemos, él puede guardar simultáneamente las conversaciones que esté cursando dentro de él. Si yo tengo 8 o más conexiones en mi BPG4, él absolutamente todas las estará almacenando de forma simultánea, tanto en recepción como en transmisión. ¿Se podría integrar un sistema AIDAS con un mototurbo? Sí, se pueden integrar, sin embargo se pierde señalización por parte de mototurbo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo desde mi radio AIDAS estoy marcando hacia un grupo específico, ese grupo específico básicamente lo marco yo o lo programo yo dentro de mi BPG4 con una salida de un puerto específico. Resumiendo esto, quiere decir que yo puedo conectar hasta 4 radios mototurbo en mis 4 puertos de conectividad digital análoga posteriores del BPG4 y conectar mi sistema AIDAS a través de una repetidora para utilizar la conectividad IP. Desde mi repetidora puedo hacer una llamada tipo bridge, quiere decir que salga por todos los 4 puertos analógicos en donde tengo conectados los radios Motorola, y esto me daría en ese caso hasta 4 grupos, excepto si yo tengo el radio Motorola programado como una llamada a toda la flota. Entonces simplemente cada vez que hable el radio Motorola hablará con absolutamente toda la flota en digital para DMR. Y cuando se haga una llamada desde un radio Motorola hacia el radio que está conectado al BPG4, en el BPG4 configuro para que salga ya sea por los otros radios Motorola o para que salga hacia mi infraestructura AIDAS. Es completamente configurable. Sin embargo, insisto, cualquier conectividad con una infraestructura de otro fabricante, son infraestructuras por las cuales no va a pasar señalización digital, sino solamente señalización de tipo analógico. Ok. La pregunta que hacías, Alejandro, esto probablemente sucedía con el BPG3. La verdad, probablemente sigo sin comprender el 100% de la pregunta, pero tratando de irme más al fondo, el enrutamiento o el direccionamiento hoy ya lo puedo hacer con el BPG4 de forma interna. Esto quiere decir que si yo tengo un radio AIDAS o un radio de cualquier otro fabricante conectado a mis puertos analógicos, a ese puerto lo marco con un ID específico. Puede ser un identificador que me diga que me está hablando determinado radio. Si hablamos de solamente redes AIDAS, estamos hablando de que no tengo ningún inconveniente. Me van a pasar hoy, me pasan los IDs tanto grupos como individuales sin ningún inconveniente a través del BPG4. Espero haber podido entender si esa es la pregunta. Si no, discúlpame y podemos aclararla, claro, con mucho gusto, si gustas, a través de correo electrónico. Existe un modelo o marca exclusiva para el sistema. Si hablamos de conectividad de radios, de radios, o estamos hablando, o creo que estamos hablando de otra cosa, ejemplo de marcas Cisco, Alcatel, etcétera. ¿Existe algo específico? Carlos,
trataré con mi mal portugués tratar de entender esa pregunta. El BPG4 cumple con un estándar SIP para interconexión hacia centrales telefónicas SIP si yo quiero extenderme más de las 25 extensiones que tiene. Si yo quiero interconectar como tal los BPG4, no tengo una marca específica que deba utilizar para interconexiones IP. Puedo utilizar cualquier tipo de interconexión IP siempre y cuando me dé las características de ancho de banda dependiendo de las infraestructuras que vaya a conectar. En resumido o haciendo simplemente una conclusión respecto a eso, ICOM no obliga a la instalación de infraestructuras de determinada marca o de determinado proveedor. Esto es porque precisamente queremos ser lo más transparentes respecto al tipo de conectividades y esto nos va a permitir de una u otra forma pues que cada quien se pueda acomodar a un presupuesto. Lo importante, insisto, son los anchos de banda, que se cumplan los anchos de banda. Sí, como me lo comentaban ahorita, tenemos un ancho de banda deficiente, pues probablemente el resultado de esta interconexión va a ser deficiente y esto no lo va a decir el usuario respecto al ancho de banda, sino que va a decir que los equipos de ICOM no le están funcionando acorde a lo que este necesitaba. Entonces, no hay una obligatoriedad de uso de una marca exclusiva. Podemos interconectar con cualquier tipo de marca, hacer conexión hacia cualquier tipo de marca, siempre y cuando esta marca cumpla con los estándares internacionales. Puede ser un router o un switch o una conexión IP de $10 o de $15,000, funciona exactamente igual siempre y cuando se cumpla con el estándar. ¿Qué latencia soporta el BPG4 para que se pueda integrar con una red satelital? Bueno, el BPG4 básicamente no es el que hace las latencias, las hace directamente el sistema de interconexión. Me explico un poco mejor, Claudio. Cuando estamos conectando un ICESat 100, el ICESat 100 tiene la posibilidad de tener o no una conectividad. Esa primera conectividad puede ser entre 0 minutos hasta que es el tiempo que dura un satélite de pasar en el horizonte, es decir, de punta a punta de horizonte. Cuando estamos descubiertos, un satélite se demora más o menos 8 minutos en cruzar. Esa latencia, si yo inicio una conversación simplemente en un punto en donde estoy cubierto por un espacio de tiempo, simplemente el radio satelital no va a dar ningún PTT. No me va a dar ninguna conectividad. Eso equivale a que probablemente, y hablando ya de interconexión, si yo hablo desde un radio AIDAS o desde un radio análogo, desde una extensión telefónica, para pasarlo a través de un radio satelital y el radio satelital no está en ese momento sincronizado a su red satelital, esa conversación se va a perder. Y se va a perder es básicamente porque al BPG4 no hay ninguna banderita, no hay ningún tipo de indicador para indicarle, valga la redundancia, para avisarle que está o no un radio ICESat 100 en ese momento en proceso de transmisión o que está con una buena señal satelital. Y esto es, tú que sabes un poco de la parte satelital, como proveedores satelitales, el usuario de un radio satelital es consciente
que no es un usuario de un radio convencional. Esto quiere decir que es consciente de que podría o no tener comunicación. Esto siempre y cuando el radio satelital tenga la suficiente señal, la suficiente nivel de señal. Por eso generalmente cuando instalamos un BPG4 con un radio satelital, al radio satelital le colocamos una antena externa lo suficientemente despejada con respecto al horizonte para que él pueda tener señalización y no se desenganche fácilmente. La gran ventaja que tienen las redes de órbita baja es que no son susceptibles fácilmente a degradación por lluvia o por nubosidad. Sin embargo, pues es un sistema satelital, insisto, hay todas las probabilidades de tener inconvenientes con este tipo de comunicación. Jorge, ¿proveen los cables de conexión de los puertos para los radios analógicas de otras marcas? No. Proveemos los cables de interconexión para con nuestros radios. Para otras marcas proveemos el cable de conexión que va desde el BPG4 y libre hacia el otro puerto. ¿Qué hace el 90% de las personas que hacen este tipo de interconexión? Utilizan un accesorio del otro fabricante, del otro proveedor, lo cortan y lo unen hacia nuestro cable, que es un cable de tipo genérico. En algunas conexiones, el audio que sale de algunos de los fabricantes es un audio muy deficiente y hay que generalmente añadirle algún tipo de ganancia. En algunos otros fabricantes el audio es bastante elevado, tiene una muy buena ganancia y tendríamos que colocarle un divisor de señal o una caída de señal, una resistencia para que se disminuya la intensidad de la señal. Entonces, hablar ahorita de cuál sería el cable es un tema definitivamente, en algunos casos de prueba de error, en otros ya tenemos determinados cuáles son las resistencias que se deben colocar o cuáles son los cables que se deben hacer. En la mayoría de la marca tenemos pues este tipo de diagrama y lo podríamos suministrar. La grabación, Claudio, la grabación que guarda todo lo que ingresa y lo que se puede descargar por fechas, ¿qué formato? Si no tiene espacio, se escribe en la memoria o disco duro. Buena pregunta, Claudio. Todos los formatos, todo lo que se graba en formato tipo WAV, que son formatos de audio. Esos formatos se graban básicamente organizados y seleccionados dependiendo del protocolo que se esté o la interconexión que se esté dando. Una vez se llena esa memoria, que no es responsabilidad de ICOM, sino es responsabilidad del administrador del sistema, una vez el disco duro EPG4 para de grabar, no sigue grabando. Luego, si yo tengo un disco duro de 512 gigas, pues seguramente va a ser una grabación limitada, probablemente alcance para algunos meses, etcétera, pero va a ser una grabación de tipo limitado. Luego, pues es importante que el administrador del sistema tenga un robot en software que le esté haciendo backup a esa información, borrando y demás todo lo que no necesite y almacenándolo externamente en otros dispositivos para evitar pérdidas. Carlos Alfaro, ¿se puede configurar un sistema Modbus con el BPG4 en un sistema SCADA? Sí, manejamos la posibilidad de transporte en Modbus RS485, RS232. Sin embargo,
lo que hemos probado hoy en día ha sido básicamente el RS-232. ¿Y por qué hago esta aclaración? Es porque a veces en la teoría traemos la configuración de esa interconectividad, pero muchas veces también esa interconectividad está limitada, y en este caso sí está, puede que esté sucediendo, está limitada a unos niveles mínimos de voltaje entre los terminales. Si bien el Modbus es un protocolo estándar, es probable que se requieran de unos niveles de voltaje específicos si lo queremos conectar de forma directa. Si no, lo ideal sería pasarlo a un puerto RS-232 que tiene controles de flujo, controles de paridad y demás. Sí, y es un protocolo un poquito más estándar. Pero repito, en la teoría sí es posible de configurarse. Puede comunicar tonos de TMF. Mira, la marcación que se hace de forma analógica entre, digamos, una red analógica y una extensión SIP se hace a través de TMF. La configuración que se hace en los radios, en la mayoría de los radios que tienen teclados para que haga una marcación hacia una extensión telefónica, es configuración de TMF. Luego, todo en este caso es de transporte de esos subtonos cuando los conectamos a través de los puertos analógicos que tienen la parte posterior el BPG4. Si lo vamos a hacer ya en redes digitales conectadas vía IP, pues obviamente aquí ya sobraría ese protocolo. Pero sí, la respuesta es sí, se puede comunicar en tonos de TMF. Eduardo Repol, si conecto un HF, se mantendría por el box el PTT. Mira, el gran inconveniente que sucede con estas funcionalidades es que desde que esté bien configurado en el radio HF que se esté conectando al puerto analógico del radio, no hay ningún inconveniente. Digo inconveniente es que muchos de los radios que vamos a conectar podrían tener inhibición de la funcionalidad del box cuando estemos haciendo conectividad hacia el puerto análogo. Y digo inhibiciones porque muchos de los puertos los utilizamos, el caso de micrófono y parlantes, los utilizamos para ingresarlos al BPG4, y al ingresarlos al BPG4 quedarían inhibidos en el radio para la comunicación convencional. Si el radio HF, en este caso nosotros podríamos recomendar un par de radios de los que nosotros utilizamos, es un radio que tiene micrófono y parlantes independientes en circuitería y demás condiciones para conexión al BPG4, puede funcionar, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, esto es una condición teórica, insisto, porque no se ha hecho este tipo de conectividad, esta exigencia del box ocasiones, o tendría que averiguarlo si hay alguna limitante. Por el momento no, en la teoría no. Oscar Ávila, si se acaban los 50 registros de los radios IP100H, ¿podemos colocar un IP1000C y que compartan los grupos? Sí. La conectividad con el IP1000C es exactamente la misma. Para el BPG4 vamos a tener una dirección IP específica. Luego el BPG4 nos funcionaría, digamos,
básicamente como un controlador independiente, y podemos apilar los demás IP100H sin ningún, IP1000C, perdón, sin ningún inconveniente. El BPG3 estaba limitado a 4 bridges para conexión telefónica. ¿En el BPG4 se mantiene o ya ofrece más bridges? Creo que respondí algo en la pregunta anterior, hace como 4 o 5 preguntas atrás, Gerardo. Nosotros podemos tener hasta 32 tipos de conexiones bridge o converter, o combinadas. Pueden ser independientes bridge, independientes converter, o combinadas bridge y converter sin ningún inconveniente. Entonces no está limitado solamente a 4 bridge. ¿Qué pasa con el sistema de radio LTE si se cae la red celular? Básicamente tendríamos el inconveniente de desconexión, desafortunadamente. La conectividad LTE es básicamente para interconexión de un sistema LTE, en donde tenemos simplemente un SIM card y un canal de datos, o para realizar conexiones VPN entre dos sitios donde no se tenga conectividad IP. Es decir, yo podría hacer enlace, o se podría hacer enlace de un repetidor en un cerro y conectar con otro repetidor en otro cerro a través de un enlace LTE. Sin embargo, pues hoy sabemos que muchos de los proveedores de LTE no tienen muy buen servicio en las alturas, en las montañas, en los cerros. Luego, depende de muchas condiciones. Pero sí, básicamente el sistema de radio LTE, desafortunadamente dependemos del proveedor de servicio LTE que tengamos. En este caso, tal vez haciendo el paréntesis que hacía antes, nosotros tenemos que realizar básicamente un convenio con el operador celular para el manejo de la data, y es directamente con el operador celular y no a través de una conexión de VPNs o de conexiones virtuales desde un servidor externo, no, sino que utilizamos las infraestructuras propias del operador celular. Por eso podríamos tener un poquito más de garantía, garantizar anchos de banda y demás cosas, pero pues esto equivale simplemente a un supuesto teórico, nuevamente lo digo, aunque ya está en la práctica en algunos países de Latinoamérica que no hemos hecho el convenio. Tendríamos que ver las condiciones que tiene el operador celular. Carlos Alfaro, ¿puede el BPG4 comunicar un dispositivo de smartphone o aplicación Android con un sistema AIDAS? Sí, hoy en día ya lo tenemos funcionando con algunos dispositivos, con algunas aplicaciones Android y Apple, en donde básicamente proveedores terceros han desarrollado conectividad nuestra a través del BPG4 y lo pueden conectar hacia cualquier infraestructura. Incluso tenemos proveedores hoy que permiten hacer desde una aplicación de teléfono móvil, permiten hacer seguimientos a las terminales de radio que tienen GPS y demás sin ningún inconveniente. Jorge, ¿la comunicación a través de los 4 puertos analógicos es simultánea o puedes seleccionar cada puerto con el cual voy a comunicar y así armar grupos? La respuesta es combinada, es decir, yo puedo tener una comunicación de forma simultánea con los 4 puertos, o la puedo hacer segmentada o selectiva. Esta es una de las bondades que nos da el BPG4, es la comunicación puede ser bridge, en este caso, o puede ser tipo converter, que es un puerto a la vez o un puerto con condicionamiento.
o puede ser mixta, puede ser una parte bridge y otra parte converter. Esto me permitiría utilizar 2 de 4 o 3 de 4, etc. Esto va en tema de configuración. Bueno, Dios mío. Si conecto un BPG4 como consola al sistema AIDAS troncalizado, puede grabar simultáneamente varios ID. Sí, la idea en este caso es que podríamos tener grabación de forma simultánea por cada una de las comunicaciones que hagamos. Como tengo varios CT24, quiere decir que yo puedo conectar varios canales de repetición hasta un máximo de 8. En este caso, los 8 conversaciones se harían de forma simultánea. Si tengo 8 canales, las 8 conversaciones se harían de forma simultánea. Esa es la única limitante. Tengo un máximo de 8 canales para grabación. Todos los modos de funcionamiento descritos están embebidos y disponibles sin adquirir alguna licencia adicional. Sí, la respuesta es sí. Todo viene simplemente para configuración. No necesitamos ningún licenciamiento adicional. El BPG4 solo soporta red celular 4G, no soporta 3G y 2G. El módulo es 3G, 4G o LTE, no soporta 2G, es solamente 3G y 4G. Diego, el sistema AIDAS con aplicaciones Android mantiene la encripción. Desconozco en este momento si los que han desarrollado en este momento en la aplicación AIDAS mantengan la encripción. Hasta donde yo tengo conocimiento, y me disculpan porque es un tercero quien desarrolla estas aplicaciones, hasta donde yo tengo conocimiento, sí, mantiene los niveles de encripción, excepto AES y DES. Mantiene la encripción básica de 15 bits que tiene NXDN sin problema. Bueno, muy bien, creo que no hay más preguntas. Cualquier otra pregunta, pues con mucho gusto mi correo está disponible. Les decía, todas estas presentaciones, las grabaciones de estos webinars y demás van a quedar disponibles. Espero y aspiro que esta semana, me disculpan, he tenido un poco de trabajo extra alrededor de estas cosas, pero con mucho gusto les avisaré a cada uno de ustedes en el momento en que estén disponibles y les daré los links para descarga para aquellos que han participado en los webinars. Nuevamente, muchas gracias. Nos hablaremos mañana a la misma hora y básicamente por el mismo lugar. Hasta que esto se nos resuelva, que podamos salir y nos podamos conocer personalmente. Gracias nuevamente por la participación, que tengan muy buen día. Un abrazo para todos.